Hola, bienvenidos a Contrapunto, un espacio en donde nos permitimos pensar fuera de la caja para tener una mejor comprensión de lo que pasa en lo económico y lo financiero. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que todos hemos pensado, eh, pero que bueno, ya hace poquito sacaron un paper un poco intentando explicar lo que pasaría. Pero imagínense que tienen una bola de cristal, ¿no? Imagínense que pueden tener las noticias de un periódico con 24 o 36 horas de adelanto, ¿no? Conocer el futuro, en esencia, ¿no? Conocer el futuro, particularmente las noticias o lo que va a pasar las próximas 24 o 36 horas. ¿Eso los haría mejor inversionistas? ¿Sobre desempeñarían el mercado si ese fuera el caso? Pues bueno, se ha hecho un estudio que de hecho salió apenas ahorita el mes pasado, ¿no? O hace un par de meses, en septiembre del 2024, que se llama Invirtiendo, o más bien, cuando una bola de cristal no es suficiente para hacerte rico. Es un estudio de Hagani y White, y nace a raíz de un tweet de Nassim Taleb, en donde él afirma que si a un inversionista le dieran las noticias de las próximas 24 horas, en menos de un año quebraría, ¿no? Entonces lo que estos cuates, Hagani y White, hacen es pues justamente eso, le dan al inversionista los últimos, bueno, voltean a ver los últimos 15 años y le dan al inversionista, digamos que la portada del Wall Street Journal por adelantado, entre 24 y 36 horas, y les dicen, ahora sí, invierte con esa información. Obviamente les dan las noticias, no lo que hizo el mercado, no, sino si sería demasiado sencillo apostarle a si el mercado sube o baja, pero les dan las noticias, ¿no? Generalmente les dan 15 noticias, 5 de ellas son noticias que tienen que ver con el reporte del empleo, ¿no? Que es un reporte que generalmente mueve a los mercados. 5 noticias tienen que ver con el anuncio de la Fed, que también son reportes que mueven al mercado. Y 5 noticias son noticias random de los últimos 15 días, es decir, al azar, no necesariamente con un componente económico financiero detrás. En esencia, le dan al inversionista o al jugador de este experimento $50. Ellos pueden invertir en el S&P 500, cualquier acción del S&P 500 y en los futuros del bono de 30 años, es decir, pueden invertir en acciones y en equity. Y además se pueden apalancar 50 veces, es decir, pueden pedir prestado hasta 50 veces el capital inicial, es decir, si el capital inicial son $50, pueden pedir prestado hasta $2,500 para invertir, ¿no? Es un apalancamiento brutal, es un apalancamiento muy grande, pero pues te ayuda valga la redundancia, a apalancar tus apuestas, ¿no? ¿Qué encontraron estos cuates? ¿No? Uno podría pensar que si tenemos conocimiento del futuro, podríamos invertir mejor. Y lo que encontraron estos cuates es que no necesariamente, ¿no? Había de todo tipo de personas, y el promedio de este todo tipo de personas, la mitad perdió dinero, una sexta parte se fue a la bancarrota, es decir, lo perdió todo, y el promedio ganó alrededor de 3%, 3,2%, es decir, estadísticamente hablando, pues realmente pues en esencia quedaron tablas, ¿no? Eh, Dicen que había dos razones por las que no lograron superarlo o superar o tener rendimientos positivos o muy positivos, y una de ellas es porque no necesariamente adivinaron hacia dónde iba el mercado, ¿no? Muchas veces lo que pasa en el mercado o lo que pasa en las noticias es contraintuitivo, lo que hace el mercado es contraintuitivo. Entonces uno podría pensar que un empleo fuerte puede hacer que la bolsa suba, pero resulta que no, que terminó bajando. Entonces, más o menos como la mitad, en el mercado de renta variable, la mitad le adivinó hacia dónde se movía el mercado, y en el mercado de renta fija, es decir, en el bono de 30 años, 56% sí adivinaron hacia dónde iba el mercado. El problema no tanto es adivinar hacia dónde va el mercado, sino de qué tamaño hacer tus operaciones o tus trades, ¿no? Lo que se llama trade sizing, o en esencia, pues o sea, literal, de qué tamaño se puede hacer estos trades, ¿no? Que si con cuánto apalancamiento,
sin poco apalancamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de ese subgrupo de inversionistas o de gente que participó, había un subgrupo de inversionistas con experiencia, de varios años de experiencia. A ellos les fue mejor. Todos terminaron con ganancias, alrededor del 130 promedio, en promedio, una mediana creo que del 60%. La diferencia respecto a estos inversionistas experimentados y a los que no estaban experimentados es que el tamaño de sus apuestas o el trade sizing iba mucho más en línea con la confianza en cómo se iba a mover el mercado. Es decir, si tenían una convicción fuerte de que el mercado iba a hacer algo, entonces podían apalancarse. Si su convicción no era tan fuerte, entonces podían o no se apalancaban o simplemente no entraban, dejaban pasar la oportunidad, ¿no? Entonces, esa diferencia del trade sizing es bien importante y es un poco a la conclusión a la que llegan estos cuates, ¿no? Sabemos que el mercado no siempre hace lo que las noticias te dicen que va a hacer o no que lo que las noticias te dicen, pero es un poco contraintuitivo a los hechos a veces. Pero el punto clave es ese, no importa si tienes una bola de cristal, si no sabes medir bien el tamaño de tus apuestas o de tus operaciones, no necesariamente te va a ir bien. Probablemente termines apostando de más en un escenario de poca probabilidad o de poca convicción. Probablemente termines apostando poco o invirtiendo poco en un escenario de alta convicción. Entonces, pues no estás maximizando tus rendimientos en función del tamaño de tus operaciones. Eso es un poco la conclusión que llegó el paper, ¿no? Este paper, sin embargo, no va un poquito más allá. A mí me gustaría o sea, dar el siguiente paso, un poco para los que me están escuchando y quieran saber más del position sizing. Hay un criterio que se llama el criterio de Kelly, ¿no? Este criterio de Kelly lo que hace es que es una especie de fórmula para saber, pues más o menos el tamaño de las apuestas adecuadas, apuestas secuenciales, que te permiten maximizar el valor esperado en el largo plazo, ¿no? Justamente el Kelly Criterion o el criterio de Kelly es lo que hace, ¿no? Es un poco, te enseña, dado un ámbito o dado un mercado, te enseña de qué tamaño tienen que ser tus inversiones para que éstas se puedan maximizar en el largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco eso, ¿no? Un poco la idea de tener una bola de cristal, un poco la idea de tener modelos. Digo, al final del día, pues todo financiero y todo inversionista decente intenta hacer modelos, intenta construir su propia bola de cristal para poder adivinar el futuro y poder apostar, ¿no? Sobre ese futuro. Aunque tengas claro qué es lo que va a pasar, si no sabes cómo jugar o si no sabes cómo invertir ese conocimiento, pues probablemente te termine yendo mal, ¿no? Entonces no solo es conocer el futuro, también es importante conocer el tamaño de tus apuestas, el tamaño de tus inversiones, cómo invertir en general, cómo apalancar ese conocimiento que están generando tus modelos para pues, tener un buen rendimiento de largo plazo. Espero que te haya gustado. Busquen el paper, ¿no? El paper está en inglés, pero en esencia se llama Cuando una bola de cristal no es suficiente para hacerte rico, de Hagani y White. Salió apenas en septiembre de 2024. Y bueno, si te gustó este contenido, suscríbete, compártelo y sin más nos escuchamos el siguiente jueves. Saludos.